Sobre el altar te entregaste, roto cual pan, perdido cual vino, maravilloso rescate. Cristo Dios les bendiga y sean Jesús. bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy sábado 15 de marzo en ese estudio diario de la Palabra del Señor. Y les agradecemos a cada uno el hecho de que nos escriban, nos alegra mucho leerlos. Vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Vamos a estar al pendiente de sus comentarios también. Nos da muchísimo gusto saber desde dónde nos escuchan. Nos alienta como no tienen idea, de verdad. Y les invitamos a que nos sigan escribiendo, que nos dejen, si tienen algún comentario, alguna duda, alguna petición de oración, e inclusive desde donde nos escuchan. También les invitamos a que puedan compartir estos devocionales para que sea de bendición a más personas. Bueno, el estudio de hoy lleva por título Un llamado a servir, estando en Juan 21 del 15 al 25. Así dice la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y habiendo dicho esto, añadió: Sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y este? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. Amén. Un llamado a servir. Hoy el devocional me gustaría iniciarlo compartiendo este versículo de Mateo 10 que nos dice: Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y eso es algo que vemos reflejado en este pasaje. Una conversación que en nuestro español lo vemos como que algo normal, algo que puede ser incluso hasta raro, pero es necesario que profundicemos un poquito en ese estudio. Y es específicamente lo que hace Jesús en ese momento. Un llamado directamente a Pedro, una confrontación. ¿Para qué? Para que desempeñase su ministerio, para que sirviese de todo corazón. Y vamos a estar viendo 3 puntos de un llamado a servir, siendo el primero: amando verdaderamente a Dios. Dice que cuando hubieron comido, después de que juntaron todos los peces, Jesús les preparó un desayuno preparado por Jesús, algo sorprendente. Y en ese mismo momento Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y parece una pregunta normal, de ¿sientes afecto por mí? ¿Me estimas? Pero realmente no se está refiriendo a esto. Para empezar, Jesús estaba confrontando a Pedro. ¿Y por qué lo estaba confrontando? Porque Pedro había negado a su maestro. Pedro había dicho que no conocía a Jesús, que no era discípulo de él,
que incluso empezó a ocupar palabras altisonantes, podemos expresarlo de esta manera. Empezó a decir un montón de cosas. ¿Para qué? Para demostrar supuestamente que no era discípulo de Jesús. Y fue en ese momento que las miradas de Pedro y de Jesús se encontraron. Pedro se acordó de las palabras de Jesús cuando le dijo, me negarás 3 veces cuando haya cantado el gallo. Y en ese mismo momento Pedro se fue, lloró amargamente. Y en este mismo momento que estamos leyendo en el Evangelio de Juan, vemos cómo Jesús restaura a Pedro, pero lo confronta primero y le pregunta, Pedro, bueno, no le dice Pedro, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y esa es una pregunta que si la vemos desde su idioma original, el griego, Jesús está preguntando, Pedro, ¿me agapeas? Podemos ocupar un término así. Pero el amor que está preguntando aquí Jesús es un amor ágape. Un amor que es solamente de Dios. Un amor perfecto. Un amor sacrificial. Un amor dispuesto a todo. Un amor que busca el bien. Un amor que busca glorificar a Dios. Entonces le pregunta, ¿me amas como Dios los ama a ustedes? ¿Como yo te amo a ti? ¿Y qué fue lo que respondió? Sí, Señor, tú sabes que te amo. La respuesta de Pedro la podemos entender como un Señor, sabes que siento afecto por ti. Señor, te estimo. Nada más. Pero el momento en que Jesús está preguntando, ¿me amas más que estos?, se refería a las barcas, a las redes, a los utensilios, a todo lo que estaba en ese momento. No se refería a los otros discípulos como si nuestro amor por Jesús fuese una competencia con nuestros hermanos creyentes. No, sino que recordemos que Pedro había actuado de manera impulsiva a regresar a sus antiguas actividades, no considerando la misión que Jesús le había dado, les había dado como discípulos. Y es en ese momento en que Jesús le está confrontando. ¿Me amas verdaderamente como Dios los ama a ustedes, como yo los amo a ustedes? Y él le responde, sabes que te amo, sabes que tengo afecto por ti, que te estimo mucho. Y aquí Jesús le da la indicación de que cuide a los creyentes, que cumpla con esa función pastoral como hoy en día lo conocemos. Un pastor debe de cuidar la predicación de la palabra. Un pastor debe de estar al pendiente de los miembros de la congregación. Debe de orar por ellos, debe de visitarlos, debe de escucharlos, aconsejarlos, inclusive confrontarlos, todo con base en la palabra, sin rebasar la autoridad de Cristo. Es esta labor que el Señor le ha encomendado a los pastores. Y dice el verso 16, le volvió a decir la misma pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Realmente me amas como yo te amo? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te estimo. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le está volviendo a confirmar su ministerio. Y dice el verso 17, le dijo por la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué es lo que dice aquí? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pero ¿por qué se entristeció Pedro en este momento? Porque para este momento ya Jesús no le estaba diciendo, Pedro, ¿me agapeas? Pedro, ¿me amas como realmente te ama Dios? No le estaba volviendo a preguntar eso Jesús, sino le estaba diciendo, Pedro, ¿me estimas? O sea, prácticamente le está diciendo, ¿me amas al nivel que tú estás considerando? Y en este mismo momento, Pedro reconoce su imperfección, Pedro reconoce su flaqueza y también su necesidad de Dios. Y es en ese mismo momento en el que Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y es realmente eso que nosotros debemos de preguntarnos. ¿Amamos verdaderamente a Dios? ¿Le servimos de todo corazón? ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos ha entregado, con el ministerio que el Señor nos permite tener? ¿Amamos verdaderamente al Señor así como Él nos ama? ¿O solamente tenemos afecto por el Señor que nos ha salvado y nos ha limpiado de nuestros pecados? ¿Qué estamos haciendo con ese gran regalo? Y ese es parte de nuestro llamado a servir, amar al Señor, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús.
Su carga, su yugo es ligero. ¿Por qué? Porque Él ya lo llevó por nosotros. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Un llamado a servir. 2, glorificando en todo tiempo a Dios. Vemos en nuestro primer elemento, amando verdaderamente a Dios, pero también glorificar a Dios es parte de el servicio, del llamado al servicio. Y es en este momento cuando dice que Jesús le menciona algo de suma importancia. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. En otras palabras, lo que estamos viendo acá que Jesús le está diciendo es que Pedro tomaba decisiones, sus acciones, todo, pero llegaría un momento, Jesús le advierte, en el que otros prácticamente lo iban a sujetar, le iban a poner grilletes, lo iban a atar y lo iban a llevar directamente a su ejecución. La frase que dice extenderás tus manos, bueno, esto estaba anunciando la muerte que Pedro iba a tener con respecto a la crucifixión. Pedro fue crucificado. Pero vemos que aún en su muerte, él iba a glorificar a Dios. Y vemos que Pedro pasó el último tiempo, bueno, todo el tiempo de su vida previo a fallecer sirviendo al Señor. Y él sabía que iba a fallecer, él sabía que iba a glorificar a Dios con su muerte, pero estaba seguro de que no iba a volver a negar a su maestro. Él estaba seguro que aún en su muerte iba a glorificar a Dios. Y de acuerdo a la tradición, a los libros de historia, de acuerdo a Eusebio, un historiador bíblico, él menciona que Pedro murió crucificado, pero cuando lo iban a crucificar, él pidió que lo crucificaran de cabeza hacia abajo porque se sentía indigno de una crucifixión como la de su Señor. Pedro había entendido su debilidad, Pedro había entendido su gran necesidad de Dios, Pedro había entendido que realmente no amaba a Dios y en su tiempo de ministerio siguió aprendiendo más. Cometió errores, pero aprendió de ellos, se sometió a la voluntad de Dios y buscó glorificarlo. Y aún en su muerte, él glorificó a Dios. Tomemos nuestra cruz, sigamos a nuestro Señor y en todo el tiempo de nuestra vida busquemos glorificarle. No hemos sufrido hasta la muerte, no hemos sufrido hasta la sangre, pero Dios nos da esa oportunidad de conocer, de evaluarnos y de saber cómo estamos sirviendo a Él. Y eso nos lleva a nuestro último punto, un llamado a servir. 3, siguiendo únicamente a Jesús. Se entiende que estaban en la playa, en la arena, y Jesús le dice a Pedro, caminemos, sígueme. Empezaron a seguir y Pedro volteó, vio que Juan, el discípulo amado, los estaba siguiendo. Y vemos que desde el inicio lo mencionamos, Juan nunca hace referencia a sí mismo a lo largo del Evangelio, nunca se menciona a sí mismo como Juan. No, sino que se menciona como el discípulo amado. Entonces dice el versículo 21 que cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Obviamente Pedro ya había escuchado que él iba a morir, que iba a ser martirizado prácticamente, que iba a hacer en contra de su voluntad. Y le pregunta prácticamente como en preocupación, y Juan, o sea, él es mi amigo, ¿va a padecer lo mismo que yo? Y prácticamente la respuesta del Señor es, no tiene relevancia para ti. Y le dice, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? La reprensión de Jesús en este momento, o la respuesta de Jesús, fue para que Pedro no se centrase en su compañero, sino para que se centrase en él. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Su mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y le dice acá, sígueme. La atención de Pedro, nuestra atención, no debe de estar fijada en nadie más. Nuestra atención debe estar fijada únicamente en Jesús. Bueno, y Juan hace aquí una anotación que se extendió el rumor entre los hermanos, que Juan no iba a morir, que Juan iba a estar hasta que el Señor regresara. Y Juan desmiente esto. ¿Por qué? Porque dice que Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Juan está especificando, Jesús no dijo que yo no voy a morir. Jesús le está contestando acá
que nuestra mirada no debe de estar en nuestro hermano, en la historia de vida, en su función. No es mirar al hermano, sino es mirar únicamente a Dios y que su misericordia, sus propósitos son perfectos y son para cada uno de nosotros que somos llamados a la salvación. Y nos dice el verso 24, ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió esas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Le está diciendo todo lo que he escrito, inspirado por el Espíritu Santo, es verdadero. No hay duda alguna. Yo lo vi, yo estuve presente. Y eso nos recuerda lo que está en Primera de Juan, que es el mismo escritor, Juan, el discípulo amado. Primera de Juan 1, que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, refiriéndose aquí a Jesús. Y dice el verso 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, para que entiendan con respecto a quién, al verbo de vida, a Jesús, al Logos. Y que nuestra atención no debe estar en las otras personas, sino solamente en seguir únicamente a Jesús. Muchas cosas hizo Jesús a lo largo de su ministerio. Se pueden escribir un montón de cosas de todo lo que Jesús hizo. Pero ¿qué debemos hacer? Centrarnos en su llamado de salvación, perdón y redención de pecados. Nos llama a servir. Pero en ese llamado a servir está implicado amar verdaderamente a Dios, glorificarlo en todo el tiempo que el Señor nos permita vivir e inclusive en nuestro fallecimiento, y también seguirlo únicamente en todo el tiempo de nuestro peregrinaje. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Les invitamos a que a partir del día de mañana, domingo, nos acompañen en los estudios de Números. Nos vamos para el Antiguo Testamento para estudiar este libro del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Que el Señor les bendiga y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Sobre el altar te entregaste, roto cual pan, perdido cual vino, maravilloso rescate, Cristo Jesús.